La Guerra de Malvinas es sin dudas uno de los episodios de la historia argentina con mayor presencia emotiva en la opinión pública. Sin embargo, son pocos los que conocen los aspectos cotidianos, la experiencia concreta de lo vivido en las islas por los protagonistas directos. Las implicancias históricas y sociales de la guerra, a menudo, impiden que podamos conocer la intimidad, el día a día de aquellos 13.000 argentinos que se instalaron en aquel clima inhóspito a esperar la llegada de uno de los ejércitos mejor equipados y entrenados del mundo. Los problemas con los que se enfrentaron, las limitaciones materiales contra las que tuvieron que luchar y las respuestas y soluciones a las que arribaron, dejaron una valiosa enseñanza para la especialidad del área logística del ejército, que se encarga de asistir durante las 24 horas del día al recurso más importante de todos, el recurso humano. Nos referimos a la especialidad de intendencia. Nosotros creemos que logística es un factor importante dentro de la estructura militar, que es un engranaje fundamental, porque logística está atrás del soldado para que el soldado pueda cumplir con su misión. No puede ser un ejército como tal quien no tenga toda un área, denominada intendencia en este caso, bien estructurada, bien implementada, que funcione bien y que fundamentalmente apunta a hacer sentir bien a la gente. Es fundamental siempre en el combate priorizar el bienestar del hombre, antes que capaz que ver una situación táctica, pero si el hombre no está en condiciones de llevar a cabo el combate, imposible. Si no se la tiene en cuenta, podemos entrar en algunos problemas. Ya ejemplos en la historia sobran de esto, ¿no? Interpelo por conducto de vuestra señoría al Supremo Gobierno para que se sirva ordenar que irremisiblemente para el 10 de diciembre próximo a más tardar se hallen de regreso en esta ciudad y la de San Juan todas las tropas de mulas que allí hubiesen. Esta medida es urgentísima. Sin ella no hay expedición. Intendencia está desde el principio. Desde que nació el ejército figuraban las actividades de intendencia. Eran de apoyo necesario, indisoluble. Al mismo comienzo de la vida del ejército tenía su apoyo logístico de intendencia. Hablar de la especialidad de intendencia es hablar de uno de los sostenes logísticos del ejército. La especialidad de intendencia se encarga de dos ramas. Una, la de administración y finanzas, es decir, la contabilidad del ejército. Y la otra, la de intendencia propiamente dicha, se encarga de la alimentación, el vestuario, los equipos del soldado, provisiones de combustible y lubricante, entre otras. Durante la Guerra de Malvinas, Intendencia en particular, convivió con una serie de inconvenientes que requirieron de la creatividad y el ingenio para lograr que los miles de hombres desplegados en la fría turba malvinense no se quedaran sin el apoyo necesario en medio de los constantes bombardeos. A continuación, descubriremos todo lo que debió enfrentar el soldado argentino, además del poderío de las tropas inglesas. Primero fue la noticia por los medios de comunicación que se habían tomado las islas y a los pocos días la noticia de que del regimiento donde yo revistaba tenía que participar. Llega la orden de prepararse para Malvinas y mucho no te cuenta, te dan la orden y te dicen prepare el regimiento en cada área. A mí me tocó en intendencia para 1000 hombres, para 30 días y nos pusimos a trabajar. Y bueno, ya al entrar al regimiento y ver toda la movilización, los vehículos, las carpas que estaban ya preparadas, los bolsones portaequipo, ya eso indicaba de que el regimiento iba a ser movilizado seguramente. La sensación era que íbamos a un lugar y que supuestamente nos iba a producir la guerra. Fue una situación bastante complicada y a su vez esa emoción, ese orgullo que sentíamos. Y estábamos muy emocionados. A mí me habían educado
de que las Malvinas eran argentinas, de que la Argentina había que defenderse así a costa de la propia vida. Para mí era mío, de todos mis compañeros, todo con una alegría, con una euforia que no sabría cómo explicarlo. Sentí mucha emoción de ser partícipe de esa gesta. Y los preparativos fueron acelerados, porque desde recibir la orden para trasladarnos a Malvinas hasta que pisamos el aeropuerto no pasaron más de 24 horas. Nosotros cargamos todo lo que fue la logística, intendencia incluida, en el buque Formosa. Y en avión hacemos algunos vuelos a Río Gallegos. Los aviones le habían retirado los asientos, así que en cada vuelo iban 600 soldados, más o menos. Nosotros íbamos en un Boeing 707, sin asientos, todo pelado. Íbamos cada uno con la mochila, sentado con las rodillas levantadas, uno apoyado atrás de otro, y ese fue el viaje. Llegar a Malvinas fue muy emocionante desde el avión, y tuve la suerte de que uno de los soldados que iba conmigo, Alejandro Liébana, saca una foto de las ventanillas y se ven las islas como uno la ve en el mapa. En ese momento recuerdo ver por primera vez las islas, un día de sol hermoso, y a las 4:30 de la tarde pisamos por primera vez las Islas Malvinas. Uno como que no puede creer que está aterrizando en las Islas Malvinas después de tantos años de haber escuchado que las Malvinas eran argentinas. Se había hablado tanto de Malvinas en todos esos días previos que nos sentíamos parte de la historia al bajar en Malvinas. Apenas descendimos del avión, nos reagrupamos, cada uno tomó su bolso portaequipo, que era más o menos de aproximadamente 80 centímetros de alto, pesaba unos de 30 a 35 kilos. Teníamos alrededor de 11 kilómetros, un poquito más de 11 kilómetros, a tomar nuestra posición. Seguimos caminando, llegamos al atardecer de Puerto Argentino y bueno, ahí armamos nuestras carpas y esa noche nos quedamos con esa ración que habíamos preparado en Río Gallegos. A diferencia de los soldados que viajaron en avión, los víveres, el vestuario y equipo y el combustible serían transportados en barco, llegando una semana más tarde y generando así varios inconvenientes. La consecuencia de llevar la logística por buque y las tropas en avión y nos ocasionó un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros tardamos 2 días en llegar a las Islas Malvinas y cuando llegamos la gran sorpresa es que toda la logística todavía estaba en el buque Formosa, que no había salido de Buenos Aires. Hubo un serio problema para alimentar a 1000 hombres en Puerto Argentino. Aunque los combates se iniciaron el 1 de mayo, para Intendencia, la guerra ya había comenzado bastante tiempo antes, en la carrera por improvisar soluciones. A la gente le teníamos que dar de comer, sí o sí. Y bueno, improvisábamos hasta que pudiéramos recibir todos los elementos como para poder cocinar. Y saliendo para el bajo, donde estaban los kelpes, los galpones, encontramos tachos de 200 litros. Y los pedimos y uno trajimos, se lo abrió el mecánico armero, lo lavamos bien, con lo que podíamos, hicimos hervir agua y con eso empezamos a cocinar. Cocinar con un tacho de combustible no era muy agradable. Quedaba en la comida sabor, pero bueno, otra cosa no había en ese momento. Pero de todos modos logramos sacar una comida tipo 11 de la mañana. Debo reconocer que la primer comida tenía un ligero gusto a YPF. Una vez definida la posición, la primera actividad que debe realizar Intendencia es armar la zona de rancho. La vida nuestra del rancho fue una vida muy sacrificada para nosotros. El rancho se le llama el lugar donde se nos da de comer a todos. Se prepara la comida para los soldados. El rancho tenía que repartir la comida, repartir el agua, repartir municiones. Nos tocó en varias oportunidades llevar heridos. Haciendo guardia, cumpliendo con todos los requisitos que había que cumplir, más allá de cocinar, porque había que mantener el equipo y el armamento. Andábamos casi las 24 horas. Dormíamos 4 o 5 horas, como mucho.
el rancho trabajaba prácticamente las 24 horas. Producto de que, además de hacer la comida, había que lavar los utensilios y había que conseguir agua. Así que cuando nos dimos cuenta que nuestro compromiso era más de lo habitual, organizamos equipos de trabajo. Mi puesto era en el rancho, denominado así militarmente, cocinero para los ciudadanos. Nosotros en ese momento teníamos 1000 soldados a quienes les teníamos que dar de comer. Un equipo de rancho usualmente está compuesto por muy pocas personas en relación a las que abastece. En el caso del Regimiento 3, solo 35 hombres de la sección Intendencia daban apoyo a los más de 1000 que conformaban el regimiento. Yo creo que en ese momento de recibir la comida me sentía, era algo que estaba esperando. Vos no podés combatir sin comer. Eso nos tenía siempre presente el subteniente Forti. No podíamos dejar de darle de comer. No hace falta aclarar la importancia de la alimentación en la vida cotidiana, pero si además tenemos en cuenta el clima inhóspito, la tensión y la incertidumbre, comprenderemos lo que significaba para ellos no poder recibir un plato de comida caliente. En este aspecto, la más pequeña deficiencia o interrupción repercute directamente no solo en la aptitud física, sino también en la moral del soldado. El momento de la comida era fundamental para nosotros, era un momento de recargar energías, a pesar de que la comida por ahí no tenía la consistencia que un soldado necesita para pasar esos momentos, ¿no? La necesidad era de 4.000 a 5.000 calorías que debía tener de consumo diario un hombre, y estábamos consumiendo nada más que 1.500 calorías de promedio. Por eso fue imposible dar cumplimiento porque no teníamos todos los víveres. Los víveres que pretendían cumplir con una lista de platos planificada pronto se convirtió en un ideal lejano. Luego del bloqueo establecido por Gran Bretaña, se terminó cocinando lo que se podía. Realmente se cocinaba lo que había, porque en su momento uno decía no podíamos cumplir con un menú. Hoy por hoy teníamos más de fideo y más de arroz y menos tomate triturado, menos carne. Bueno, se cocinaba con lo que había. Una comida típica era un guiso de fideos con salsa y con bastantes papas y muy poquita carne. Cuando nos empieza a faltar la carne, elemento básico de la comida de los argentinos, salíamos a buscar corderos de los campos de los kelpers y los tomábamos prestados desde allí para poder dar de comer a toda nuestra gente. Las consecuencias de tanto cordero, primero que no era una dieta equilibrada, que no reunía las calorías necesarias y esto mejor lo podría explicar un médico seguramente, pero esto llegó a producir muchos problemas gastrointestinales al personal. El sistema que usábamos para cocinar estaba basado en unas cocinas de campaña. Disponíamos de cocina rodante, en el cual son abastecidas por fuego a leña. No demasiada leña, pero la cantidad suficiente como para calentar la glicerina y que logre hervir el agua. Cuando se terminó la leña, tuvimos que ir a conseguir madera de donde sea. En Malvinas no existe ningún árbol, lamentablemente. Y al principio empezamos a utilizar lo que teníamos más a mano. Y lo que teníamos más a mano eran las rejas de los kelpers, de las casas a las afueras del pueblo. Así que le sacábamos a las rejas de los kelpers, le sacábamos la madera. Hasta que se quejaron y no la pudimos tocar más. La solución al desabastecimiento de leña tuvo una respuesta inesperada, que bien podría servir como metáfora del ingenio y de cómo aprovechar al máximo los recursos disponibles. El equipo de rancho tuvo que hacer, literalmente, fuego con tierra. Pero los kelpers utilizan un pedazo de tierra
que ellos almacenan en verano, que lo usan como calefacción en invierno, que se llama turba. Claro, en cierta oportunidad miramos una especie de ranchos que eran como a dos aguas, pero sin paredes. Y miramos que habían estivado, así como estivado, penachos de tierra, por llamarle así. En su momento llegó una persona a acomodarlos ahí y bueno, fuimos y le preguntamos. Y nos dijo que sí, que con eso cocinaban ellos. Sacamos las turbas de unos galpones que ellos tenían depositadas. También con tanta mala suerte que las turbas estaban húmedas. Así que necesitábamos combustible para rociarla y meterla debajo de las ollas para que pudiera calentar. Teníamos un compañero que estaba especializado en hacer ese tipo de fuego, de hacer fuego con tierra, ¿no? Él era especialista. Oscar Olate, un compañero. Mira, a mí me quedó el apodo de fogonero Olate porque con ese hollín que salía me quedó toda la cara negra y siempre se acuerda de mí, de ese apodo. Pero además de las dificultades para preparar la comida, con un número tan grande de soldados esparcidos en distintas posiciones a lo largo y a lo ancho del terreno, y sin vehículos capacitados para la tarea, la distribución rápidamente se convirtió en otro de los importantes problemas a resolver. El regimiento tenía 8 kilómetros de frente y tenía un solo camión para tirar de la cocina y repartirla. La geografía del lugar hacía difícil el que se llegara con las cocinas hacia a las posiciones de primera línea para llevar la comida. El terreno era muy rocoso, así que venían soldados de kilómetros también de sus posiciones a buscar la comida. No había los medios como para poder distribuirlos. Nosotros lo vivimos en carne propia por la situación que estábamos. Teníamos que ir a buscar nosotros los alimentos. Hubo anécdota que nos tocó ir de noche y después era noche tan cerrada que no podíamos volver de vuelta a la posición. Por lo general, lo que sí me acuerdo que a veces los cilindros iban sin tapa y la comida no llegaba a temperatura que la tenía que comer, llegaba fría. Obviamente que la comida cuando la entregábamos nosotros era caliente, pero se enfriaba muy rápido, porque por el viento y el frío ahí, ¿no? Cuando entregábamos las raciones venían, no te digo con una felicidad, pero con una sensación de alivio, vamos a comer. Tenés que estar allá y mirar la cara del otro para sentir esa sensación del otro, ¿no? Como de alivio, de no sé, de un montón de cosas. Hasta tristeza te da ver al otro, ¿no? Porque decía, pobre, este está en primera línea y bueno, hacíamos lo que podíamos, ¿no? Se le repartía un cucharón por cada soldado y lo que sobraba se podía repartir un poquito más, pero era casi un cucharón por cada soldado. Te miraban como diciendo, alcanza, pero nosotros no tenemos. Es como, no sé cómo explicarte, me sentía culpable de algo que yo no tenía la culpa. No llegaba, teníamos X cantidad y X cantidad dividirla en raciones. Lo que nosotros teníamos como premisa era que entre las 9 y las 9:30 tenía que salir la comida, porque eso demoraba un tiempo para llegar hasta primera línea. Y en un momento estábamos esperando la comida junto con un compañero. Recuerdo que ya había pasado prácticamente la hora de que nos tenían que traer la comida y mi compañero me decía, volvamos que ya hoy la comida no la tenemos, se complicó todo, volvamos porque ya no creo que venga. Y ya llegó un punto que ya me empecé a dudar yo también. Y cuando ya estábamos por volver, siento el ruido del Unimog que venía andando y dije, los muchachos no nos fallaron. Fue una sensación hermosa porque sentía que no me habían fallado y que
y que estaban con nosotros apoyándonos en el lugar que nosotros estábamos. Sorprendentemente, existió otro elemento más básico e igualmente importante que el alimento que escaseó y que debe encontrarse entre las prioridades de cualquier plan logístico: el agua. El agua era un factor crucial porque si no había agua no había forma de preparar la comida, si no había agua no había forma de lavar los utensilios, si no había agua no había forma de que el soldado tomase agua potable. Y el agua era todo, el agua era todo. Teníamos un carro aguatero que había un soldado que se dedicaba a ir a buscar el agua. Yo recuerdo que iba con el aguatero a buscar a una canilla que estaba atrás del correo. Ahí había una manga de agua. Y bueno, y activaba, como en los pueblos, una manguera, digamos, y caía el tanque. El problema está que esa manga de agua salía un chorrito, lo que sería un chorro de una canilla, un poquito menos quizás. Era medio lento. Y había muchas unidades, hacíamos fila ahí. Puerto Argentino estaba preparado para 1.600 kelpers y de pronto le llegan más de 10.000 efectivos que ocupan los lugares en Puerto Argentino y zonas aledañas, con el mismo sistema de distribución de agua. El uso del agua básicamente era para cocinar y para tomar en forma individual, cada uno. Otro de los ítems de los cuales se ocupa Intendencia, también clave tanto en el desempeño de las actividades del soldado como en su salud y bienestar, es el del vestuario y equipo. En realidad no era el vestuario adecuado. Malvinas nunca había sido un teatro de operaciones posible para nuestras Fuerzas Armadas. No era, la ropa indicada para el lugar no era porque con calzoncillo largo y con la bombacha de combate se sentía el frío. Hoy, después de 30 años, sigo teniendo secuelas del enfriamiento de los pies, ¿no? Los pies míos toman contacto con el agua caliente y parece que tengo hormigas. Son secuelas que le han quedado a uno del frío, igual que los huesos y todo eso. El frío era algo que había que combatirlo todos los días a la mañana, que vos salías del pozo, el viento que te cortajeaba la cara. Por más que te ponías los guantes, estaba siempre al lado de algún fuego que se hacía. Se sentía frío constantemente. Yo recuerdo una tarde tranquila, quise escribir una carta y hacía mucho frío. Me saqué el guante, me tomé la lapicera y no la podía agarrar, del frío que hacía. El único equipo distinto a lo que habíamos llevado fue la campera de duvet, que era de origen israelí. Eso salvó un poco las circunstancias. El duvet era fundamental porque nos protegía mucho del frío, el calor que nos daba era muy bueno. Si no hubiésemos tenido el duvet, yo creo que la guerra hubiese terminado antes. Bueno, las carpas que llevamos eran carpas que se utilizaban en las zonas de Buenos Aires y Corrientes. Carpas con dos techos de lona con parantes de madera sin piso. Así que se imaginan lo que era dormir sobre la turba normalmente húmeda, sin piso. Bueno, era una situación difícil para el soldado hasta que nos dimos cuenta que era mejor después fabricar un pozo de zorro y vivir en el pozo de zorro. El regimiento estaba distribuido en el terreno como para el combate y la casa del soldado era su pozo de zorro. La gente dormía en las trincheras y eso, al ser todo húmedo, llegaba un momento que se rompían las ropas, se rompían los borceguíes. De los 70 días que duró la Malvinas, 74 días que duró de combate, prácticamente hubo 60 días que esta gente convivió con el agua y con la humedad. Al no tener un recambio de calzado, tenías un gran problema. Al soldado, al oficial, al suboficial, se le mojaba el calzado y no lo podía secar al aire libre, así que arrimaba ese calzado de cuero al fuego directo. Ese día lo secaba. Cuando se volvía a mojar, volvía a exponer el calzado al fuego directo. Y así no hay calzado de primer marca mundial que soporte este maltrato. Pero de todas maneras, nosotros
tenemos los testimonios de los ingleses que se desesperaban por conseguir una bota argentina. Le sacaban las botas a los soldados argentinos, sí. El tema del borceguí era muy complejo, porque con el frío que teníamos la mayoría de los soldados no se lo querían sacar. Y ahí estaba el problema. El problema era que al no sacarlo los pies se hinchaban, el frío pasaba y era cuando se formaban los pies de trinchera. Esta afección es una problemática recurrente entre los soldados que sin la adecuada educación deben permanecer en posiciones fijas y se ven sometidos a la humedad constante, las bajas temperaturas y otros factores como una alimentación escasa en proteínas. Estas causas pueden dar paso a un edema en los pies del soldado que en ocasiones deriva en cuadros de extrema gravedad. Pese a todo, fueron muy pocos los casos que sucedieron por la cantidad de gente que estuvieron afectados por la humedad y en los pozos Zorro. Durante la Guerra de Malvinas se registraron 245 casos de pie de trinchera sobre un total de 13.000 hombres. Algunos jefes de unidades tomaron las medidas necesarias y no tuvieron ni un solo caso de pie de trinchera. Lo que nos recomendaba el doc del regimiento era que tratemos de por lo menos 1 o 2 veces al día sacarnos los borceguíes y hacernos masajes en los pies. El soldado a la noche, por cuestiones tácticas, no se quería sacar las botas de combate. Y no se sacaba las botas de combate y no se sacaba las medias, que podían estar humedecidas. Y eso era un factor preponderante para atraer al pie de trinchera. Aún contando con el equipamiento adecuado, no hay nada que pueda suplir la importancia del buen hábito y la información. Hoy, Intendencia reconoce como una de sus principales tareas educar al soldado sobre el mantenimiento del equipo y el cuidado de su cuerpo. La educación es fundamental porque si el soldado sabe de antemano lo que tiene que hacer, seguramente evita ese problema. Si el soldado sabe que ante la aparición de una ampollita, que al principio es nada, se puede transformar en un serio pie de trinchera, el soldado actúa, da la novedad y lo pueden atender preventivamente. Y no aparece cuando la situación es muy difícil de corregir. Como hemos visto, el soldado argentino no solo enfrentó al enemigo inglés. La lucha por sobrevivir prácticamente a la intemperie, en un clima de fuertes vientos, constantes lluvias y un frío intenso con un equipamiento inadecuado y una alimentación escasa, se constituyó en otra guerra dentro del conflicto armado. Sin embargo, Intendencia realizó una tarea destacada luchando contra todas estas carencias. Y esto fue posible gracias a un recurso fundamental que pudo suplir la falta del resto: el recurso humano. Ese recurso no dependía ni del presupuesto, ni de la táctica, ni de la estrategia. Dependía del hombre, exclusivamente del hombre. Sobran ejemplos en cuanto al recurso humano en Malvinas y a ese valor del soldado argentino con 20 años. Como bien pudieron comprobar los hombres de Intendencia, la creatividad es una herramienta clave para poder sobreponerse a los inconvenientes que cualquier actividad planificada enfrente. Yo creo que hay aspectos que tienen un valor agregado en el soldado y sobre todo en el soldado de Intendencia, que es con el que trabajé. Por ejemplo, la creatividad de buscar soluciones a cosas que parecían que no se podían solucionar. Cuando los medios no son suficientes y no se pueden aplicar los procedimientos doctrinarios, es necesario que todos los niveles de comando ejerciten la creatividad para poder revertir la vulnerabilidad del sistema logístico. Hay que usar el ingenio. Constantemente, como estábamos ocupados, no teníamos tiempo de pensar si faltaba o no faltaba algo. Falta esto, ¿qué hacemos? Era lo que había que hacer, improvisar, que es una de las primeras cosas que le dije. Lo inusual ahí pasó a ser usual. La necesidad hace el ingenio y nosotros buscamos la forma de supervivencia, ¿no? O sea, uno en la guerra tiene que estar preparado para recibir lo inesperado. Si uno está preparado para recibir lo inesperado, está preparado para inventar lo necesario para corregirlo. Tuvieron que suplir la falta de la logística en sí y de medios para la logística con ingenio. Y realmente me sentí orgulloso de la manera que me respondieron ellos a mí.
Otro de los factores claves en el desarrollo del trabajo en equipo y el fortalecimiento del espíritu colaborativo es sin dudas la motivación. La motivación que tenía el grupo creo que en parte se la doy como responsabilidad al subteniente. Era uno de los primeros en que venía a contarnos un chiste, venía a alentarnos. Y a veces teníamos una que otra bajones, caídas y que no sabíamos si íbamos a volver. Pero bueno, en ese momento lo único que se nos ocurría era seguir peleándola para adelante. El hecho mismo de compartir alguna historia, algún chiste con la gente, le daba al soldado esa vitamina para seguir trabajando las 24 horas. Forti le hacía entender a la gente que lo que hacía era fundamental y les explicaba y estaba primero antes que nadie. Cuando el soldado ve que un superior hace lo que él tiene que hacer, eso contagia, eso arrastra y eso hace que el equipo funcione con la alegría de trabajar. Y eso creo que ha sido valorado, porque por algo hoy los que eran soldados de él, cuando él los convoca, se juntan con él y forman casi una familia unida de amigos. Cuando uno conduce un equipo de gente que tiene ganas de trabajar, todo es mucho más fácil. Esos soldados de 20 años, lo que hacían, lo hacían con ganas. Y esas ganas y ese entusiasmo se contagiaba al resto de la gente. Y eso hacía que vos hicieras lo mismo. Y era una cadena de ayuda, de comprensión, de alentarse. Y se fortalece la camaradería en forma natural. Nace el que yo te cubra a vos y vos me cubrís a mí. Esto es una cosa espontánea y natural. Cada uno de los integrantes se reconocía como una pieza clave en el cumplimiento de la tarea, y esto también se logra recuperando el valor humano dentro del grupo. Recuerdo que pasamos la noche del 2 haciendo guardia. Aparece mi jefe de grupo y el subteniente me dice: Diébana, hoy es su cumpleaños, así que le traje un chocolate. En ese momento era un momento muy especial porque recordaba a mi familia, a mis viejos, a mi hermano. Recordaba la situación en donde estaba y era inimaginable que iba a cumplir los 20 años estando en Malvinas bajo fuego enemigo. Pero el jefe de grupo, enterándose de esta situación, vino a traerme una taza de chocolate. Lo que demuestra la camaradería que teníamos en el grupo, la unión que teníamos en el grupo. Porque alguien de mi grupo le dijo que yo ese día cumplía los años. Y él como jefe vino a saludarme. Pero en lo que concierne al factor humano, existe una fuerza que constituye su principal motor, aquella que podemos considerar como la virtud de virtudes, la actitud. Ante una situación de riesgo, la actitud juega un papel crucial, porque te permite actuar de una manera o de otra. O te sentís que vas a morir, o sentís que lo podés enfrentar y salir adelante. Creo que todos nos sentimos orgullosos porque no solo hicimos lo que podíamos y teníamos que hacer, sino que hicimos un poco más de todo eso. Y esa vocación del servicio sabe que aún en la peor situación de él personal, tiene que saber sobrellevar para poder estar en tiempo y en forma con el abastecimiento a aquellos soldados que están esperando que llegue la cocina, la comida, el mate cocido, lo que fuere de intendencia. Una anécdota respecto a esa es la del cabo Primero Cabrera. En una mañana, cuando estaba faenando los corderos, se le fue la cuchilla en el apuro y se cortó media mano. Envolvió su mano en un trapo y continuó faenando los corderos hasta poder tenerlos todos listos para poderlos cocinar. Una situación para mí difícil fue cuando tuve que decidir elegir un equipo rancho que acompañara a la compañía A, que se iba a primera línea, a Tumbledon, a tratar de detener el avance inglés. Así que los reúno a todos los soldados, 30 soldados, 4 suboficiales. Tengo que elegir 3 soldados que acompañen a la compañía A Tumbledon, a primera línea. La situación está muy difícil, muy difícil. ¿Hay algún voluntario?
no me acuerdo el orden, pero yo me acuerdo que, bueno, estaba el sargento Jasner, Romero y Carlos Díaz, que, bueno, Carlos Díaz, un loco de aquello que no le habían dado la decisión de ir y él ya tenía el bolso encima del camión. Yo, mientras estaban discutiendo, preparo mi equipo, teníamos que ir a Tumbledown, tiro el equipo al camión y mientras discutían va Heredia, Romero y yo levanté la mano, levantaron todos, dice, todos no se pueden ir a primera línea. Le digo, no, yo ya armé mi equipo, me voy a Tumbledown. Realmente rompieron todos en un aplauso porque era una situación difícil, una situación donde había que tomar una decisión heroica. La verdad fue un momento muy emotivo. Como vemos, el análisis de las experiencias durante la Guerra de Malvinas no solo ha permitido extraer enseñanzas para mejorar la planificación logística, sino que ha dejado valiosas lecciones en el campo de los recursos humanos. Comprender la importancia y el rol fundamental que cumplió el factor humano en el desarrollo de la tarea permite hoy, con la experiencia de lo vivido, repasar lecciones aprendidas. Los soldados de ayer son los amigos de hoy. Y cuando uno está en situaciones límite, realmente conoce al verdadero hombre. Fueron soldados con cripto ayer y hoy son amigos. Compartí como soldado toda la vivencia de Malvinas. Y hoy por hoy te puedo decir que son algo más que amigos. Fue tan fuerte lo que vivimos que para nosotros es familia, es más que un hermano, es algo muy fuerte y a veces cuesta explicarlo, la sensación que tenemos por un compañero. No, nuestro equipo, la verdad, fue maravilloso. Y si hoy tuviera que ir a la guerra, elegiría el mismo equipo. Hoy, después de 30 años, seguimos unidos. Es algo que queda y creo que no va a quedar de por vida. Cuando la logística dice no, el plan es malo, hay que cambiarlo. El trabajo de intendencia en Malvinas nos dejó algunas lecciones que supimos aprender. Cuando el plan es bueno y la logística no acompaña, quiere decir que el plan no funciona. Hay que cambiar el plan porque la logística es la determinante en una situación conflictiva. Cuando logística dice no, el plan es malo y hay que cambiarlo. El miedo es bueno si no te paraliza. Creo que una persona que no tiene miedo ante la muerte no está del todo en sus cabales. O sea, no, considero que no es ser cobarde tener miedo, de hecho yo lo tuve. Pero una cosa es tener miedo, otra cosa es tener pánico. El miedo no es malo siempre y cuando no te paralice. Si el miedo lo sabemos aprovechar, se puede hacer favorable porque uno se mantiene alerta a todas las situaciones que pasan alrededor. Me recuerdo un bombardeo que estaba muy cerca nuestro y yo de la posición donde estaba decido correrme e ir a la posición de otros compañeros, a otro cañón, y fue acertada porque terminó cayendo en el lugar donde yo me encontraba en ese momento. Pero quizás la lección más importante, aquella que contiene a todas las anteriores, sea la que expresan las palabras de don Miguel de Cervantes Saavedra. El peso de las armas y del trabajo no pueden llevarse sin el gobierno de las tripas. Hoy podemos decir que las lecciones aprendidas en la guerra en términos de apoyo logístico han permitido pensar no solo la forma de subsanar los inconvenientes sufridos, sino también en cómo planificar a futuro. Es de suma importancia renovar el equipo y los elementos de trabajo. De esta manera podemos contar con prestaciones más avanzadas y así brindar un mejor y más eficiente servicio. Hoy en día, Intendencia incorpora equipamientos modernos, como son las cocinas Karcher, los carros sanitarios, potabilizadores de agua y generadores eléctricos. Para la especialidad de Intendencia del Ejército Argentino, la experiencia de Malvinas sirve también en tiempos de paz. Dentro de nuestras fronteras,
Intendencia también cumple con valiosas tareas, desempeñando una muy importante función social, como es la asistencia con agua y alimentos en zonas carenciadas, y además la asistencia en catástrofes naturales. Intendencia tuvo una ardua labor en Malvinas. Pudo suplir la carencia de productos y las falencias logísticas con trabajo en equipo, motivación y una gran creatividad, logrando con los medios posibles cumplir su misión hasta el último día, pudiendo confirmar en la guerra lo que ya había demostrado en tiempos de paz. Intendencia, cerca del soldado, siempre.